Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo conceptos de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Hoy vamos a leer el concepto de asociación. Espero que les guste. Asociación, palabra tomada del asociacionismo, para designar toda ligazón entre dos o más elementos psíquicos, cuya serie constituye una cadena asociativa. En ocasiones el término se utiliza para designar los elementos así asociados. Refiriéndose a la cura, se alude a esta última acepción al hablar, por ejemplo, de las asociaciones de tal sueño, para designar lo que en las manifestaciones del individuo se halla en conexión asociativa con el sueño en cuestión. Finalmente, el término asociaciones designa el conjunto del material verbalizado en el curso de la sesión psicoanalítica. Un comentario exhaustivo del término asociación exigiría efectuar una investigación histórico-crítica que describiera la difusión de la doctrina asociacionista en Alemania en el siglo XIX, su influencia en el pensamiento del joven Freud y sobre todo mostraría cómo fue integrada y transformada por el descubrimiento freudiano de las leyes del inconsciente. Nos limitaremos a efectuar las siguientes observaciones acerca de este último punto. 1. No es posible comprender el sentido y el alcance del concepto de asociación en psicoanálisis sin referirse a la experiencia clínica en la cual se elaboró el método de las asociaciones libres. Los estudios sobre la histeria muestran cómo Freud se vio inducido a seguir cada vez más a sus pacientes en la vía de las asociaciones libres que éstas le indicaban. Desde el punto de vista de la teoría de las asociaciones, lo que se desprende de la experiencia de Freud en aquellos años del descubrimiento del psicoanálisis puede resumirse esquemáticamente del siguiente modo. A. Una idea que se le ocurre al individuo, al parecer en forma aislada, constituye siempre un elemento que remite en realidad consciente o inconscientemente a otros elementos. Se descubren así series asociativas que Freud designa con distintos términos figurados: línea, hilo, encadenamiento, tren, etc. Estas líneas se entrelazan formando verdaderas redes en las que se encuentran puntos nodales, donde se juntan varias de ellas. B. Las asociaciones tal como se encadenan en el discurso del individuo corresponden, según Freud, a una organización compleja de la memoria. Esta fue comparada por Freud a una especie de archivos ordenados según distintos criterios de clasificación y que podrían ser consultados por diferentes vías: orden cronológico, orden por materias, etc. Tal organización implica que la representación o la huella mnémica de un mismo acontecimiento puede encontrarse en el interior de varios conjuntos, lo que Freud denomina también sistemas mnémicos. C. Esta organización en sistemas se ve confirmada por la experiencia clínica. Existen verdaderos grupos psíquicos separados, es decir, complejos de representaciones escindidas del curso asociativo. Las representaciones aisladas contenidas en estos complejos ideativos pueden conscientemente volver al pensamiento, como observó Breuer. Solo su combinación en una forma bien determinada permanece alejada de la conciencia. Freud, a diferencia de Breuer, no cree que el estado hipnoide constituya la explicación última de este hecho, pero sigue afirmando la existencia de una escisión. Dentro del psiquismo, el grupo de asociaciones separados se halla en el origen de la noción tópica de inconsciente. D. Dentro de un complejo asociativo, la fuerza de un elemento no permanece siempre unida al mismo en forma inmutable. El juego de las asociaciones depende de factores económicos. La energía de catexia se desplaza de un elemento a otro, se condensa en los puntos nodales, etc. Independencia del afecto en relación con la representación. E. En definitiva, el discurso asociativo no se haya regido pasivamente por leyes generales, como las que estableció el asociacionismo. El individuo no es un polípero de imágenes. La agrupación de las asociaciones, su eventual aislamiento, sus falsas conexiones, su posibilidad de acceso a la conciencia, forman parte de la dinámica del conflicto defensivo propio de cada sujeto. 2. El proyecto de psicología científica aclara el uso que hace Freud del concepto de asociación y muestra desde un punto de vista especulativo cómo el descubrimiento psicoanalítico del inconsciente confiere un nuevo sentido a los supuestos asociacionistas en los que se apoya Freud.
A. El funcionamiento de las asociaciones es concebido como una circulación de energía en el interior de un aparato neuronal de estructura compleja, dispuesto en forma de bifurcaciones sucesivas. Cada excitación al llegar a una encrucijada sigue una determinada vía con preferencia a otra, en función de las facilitaciones dejadas por las excitaciones anteriores. La noción de facilitación no debe entenderse como un paso más fácil de una imagen a otra, sino como un proceso de oposición diferencial. Una determinada vía solo es facilitada en función de la no facilitación de la vía opuesta. B. En las hipótesis iniciales que establece Freud, no se trata de imágenes en el sentido de una impresión psíquica o neuronal similar al objeto real. Al principio todo es neurona y cantidad. Es fácil relacionar esta concepción, que puede parecer muy distante de la experiencia por su carácter mecanicista y su terminología neurofisiológica, con la oposición constante en la teoría psicológica de Freud entre la representación y el quantum de afecto. Como la neurona, la representación es el elemento discreto, discontinuo de una cadena. Como aquella, su significación depende del complejo que forme con otros elementos. Desde este punto de vista se podría comparar el funcionamiento del aparato neuronal al del lenguaje, tal como lo estudia la lingüística estructural, formado por unidades discontinuas ordenadas en forma de oposiciones binarias. Espero que les haya gustado la lectura de este concepto, de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Los espero el próximo viernes para continuar con estas lecturas. Muchas gracias por escucharme.